Puedes ir. Ahora, antes que lo pase por aquí. Chicos, el patrón de distribución arterial es más uniforme en comparación que las venas. En las venas el patrón es más irregular. Y es más irregular inclusive cuando se habla de anastomosis. ¿Sí? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque si bien es cierto, esta es la vena importante de la región cráneo-facial, chicos, esta vena puede ser ligada, obviamente en circunstancias extremas, y no se altera el drenaje venoso. ¿Por qué? Por esta serie de colaterales. ¿Vamos? Obviamente lo ideal, lo recomendable es prepararlo, ¿no? Pero si no se puede, casos extremos puede llegar a eso. Y acá están las venas tiroideas inferiores, otro afluente del tronco electrocefálico, bien del lado izquierdo o del lado derecho. Y esta de dónde fluye, del cuerpo de la glándula tiroides y los lóbulos inferiores. Y estas venas transcurren por la superficie anterior de lo que es, ¿cómo se llama esto? Anillos traqueales. Entonces, comentario adicional. Cuando se hace en circunstancias de emergencia, traqueotomía, tiene que preparar el estómago. Ahora, la pregunta es, ¿se puede ligar esa vena tiroidea inferior? ¿Es líquido el león? ¿Por qué lógico? Eso es lo que quería decir, hermano. Pero funciona bien. ¿Sí o no? ¿Es la única? ¿Cuáles son los otros? Así como hay arterias tiroideas superiores, medias e inferiores, igual hay. Y todo esto que ven acá, jóvenes, hay un plexo. Acuérdense que es una glándula endocrina, ¿no es cierto? Y entre arterias hay anastomosis, sí, en venas igual. Entonces, si su estudio se liga a esta vena, ¿qué pasa? El flujo venoso se va a la mente y por eso. ¿Quién más afluye al tronco electrocefálico? Venas mamarias internas. Como les dije hace un momento. Si logran ver, en el centro está la arteria, ¿no es cierto? Y en los costados, dos estructuras azules. Y estas venas mamarias internas, ¿con quién se anastomosan a este nivel? Con las epigásticas inferiores. Por tanto, entonces, chicos, miren, a este nivel, desde el punto de vista venoso, del ombligo hacia abajo, para que sea deducible, entendible, ¿a dónde fluye? A la vena cava. Y de manera práctica estoy comentando. Y hacia arriba, vena cava superior. Si ocurre anastomosis a este nivel, las venas mamarias drenan generalmente como doble vena, y cuando llega al tronco electrocefálico del lado correspondiente es una sola vena. ¿Con quién se anastomosa a ese nivel? Hay una anastomosis, jóvenes, entre la vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Sí? Entonces, descrito así, ¿qué más, jóvenes, tiene como afluente el tronco electrocefálico? No se ve muy bien acá, pero son las venas intercostales superiores. Y paralelo a quién transcurren estas venas. ¿Qué hay de arteria? ¿Qué intercostal? No sé, no sé, ¿por qué se emociona? La intercostal, arteria intercostal superior. Nos hablamos acá de vena intercostal superior, de los tres
¿Qué hay acá, jóvenes? El diafragma. Y el diafragma tiene una superficie superior convexa y una superficie inferior cóncava. Entonces, si estamos en la región superior, en arterias dijimos arterias vénicas superiores o diafragmáticas superiores. ¿No es cierto? Y si es venas diafragmáticas superiores. El recorrido, a la inversa. ¿Sí? Entonces, si estudian bien arterias, jóvenes, el panorama se les es. Pero si estudian bien arterias, el panorama es fácil de venas. Y se las manejaba inclusive cuando empezamos la actividad de agosto. ¿Y qué más hay acá, jóvenes? Hay otras venas, menores por supuesto, las típicas, las pericárdiacas y las mediastínicas. Ahora vamos a describir los troncos gruesos afluentes aquí al tronco venoso rectoesofágico, porque hasta ahora hemos solamente comentado las colaterales pequeñitas. Una de sus afluentes es la ingular interna, esta que es la zona explica. Acá está. Esta vamos a hablar. Les dije, el recorrido es a la inversa, se sobreentiende que aquí está la cabecita. ¿Sí? ¿Y cuál es lo más superior que tenemos en la estructura del macizo cráneo facial cervical? ¿Quién responde? Lo más superior y lo más noble, y a veces yo tengo que decir, es la hipocorteza. Dile con la bóveda piensa. Señorita María de los Ángeles, si no responde usted, va a responder Valeria Rafael. ¿Qué ramos colaterales tiene la carótida interna en la región cervical? ¿Por qué me pregunta eso si mi cabecita está concentrada en músculos? Vaya, con razón que no le da bien, no tiene carótida. Hipoxémica permanentemente ella. Satura bien pulmonarmente, pero la oxigenación es terrible a nivel de lo que es sinapsis. ¿Qué ramos? Premio que lo responde. La realización del colegio. No tiene jóvenes, se lo dije en voz alta. ¿Qué hace la actividad? Pregúntate. Como arteria. Es el tronco grueso, o uno de los troncos gruesos importantes para entender bien la masa encefálica. ¿Sí? Y si tiene irrigación, chicos, sí o sí tiene drenaje venoso del sistema nervioso, la masa encefálica. Pero las venas constitutivas o que drenan la masa encefálica no se llaman venas, se llaman senos durales. ¿Sí? Y son estructuras totalmente diferentes en cuanto a conformación del resto de venas que tenemos en nuestro organismo. ¿Estamos? Son inextensibles. Las demás venas de nuestro organismo que tienen, el corteo tiene su capa mucosa, tiene la capa muscular y tiene la dermis córnea, ¿cierto? Los senos durales no tienen eso. Los senos durales son formados a expensas de qué?
de inserciones y comportamiento especial que tiene la hoja más externa de refugiarse que tiene el sistema nervioso, que se llaman las hojas meninges. Y específicamente es la dura madre. Entonces, si seguimos recordando, jóvenes, ¿qué recuerda usted de la superficie endocraneal, tanto del frontal y del occipital, señorita? No sé, yo recuerdo. Sebastián, ¿qué recuerda? Muy bien, muchachos. Surco longitudinal superior. En esos surcos se inserta la dura madre y forman los senos durares. ¿Sí? Entonces, jóvenes, fundamentalmente el origen de la yugular interna es producto de qué? De todos esos senos durares que están distribuidos en lo que es el macizo ramificado, obviamente en relación con las hojas meninges. Entonces tiene forma triangular, prismática, ya les dije que sus paredes son inextensibles, no tienen válvulas, y por la ubicación que tienen se las fue que en pósteros superiores anterointeriores. No se desesperen en saber esto. Esto sí se lo voy a exigir cuando vemos el sistema nervioso. Ahora simplemente queremos saber dónde realmente se origina con vena yugular interna. Listo, estamos acá, jóvenes. Y aquí hay una estructura ósea que ustedes deben recordar, que está en relación con la parte más inferior del occipital y del temporal. Y hay un agujerito inclusive ahí. ¿Quién lo recuerda? No. Específicamente el agujero, uno dice el agujero yugular o el agujero rajado posterior, pero lo que le antecede jóvenes es el surco del seno. ¿Sí? Ese es el preámbulo, jóvenes, para que se origine la vena yugular. Entonces, de esa superficie ósea que estábamos en el agujero yugular hacia abajo, recién se llama yugular interno. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta que afluye pues al tronco venoso respectivo y forma esto es lo que les decía antes. Esto es un corte sagital, ¿sí? De la superficie endocraneana, pero sin la masa encefálica, ¿sí? ¿Y qué estamos poniendo en evidencia en el esquema, chicos? Esto es lo que les trataba de recordar. Un surco del seno longitudinal superior o inferior. Seno dural inferior. Entonces esto se llama la host del cerebro. ¿Sí? Aquí hay en el centro, ¿qué? De la estructura ósea. En relación con los fenoides, en su parte más superior, y cuya parte inferior simplemente es el seno superior, que es la glándula madre. Le falta, chicos. Es la silla turca donde está la glándula. Y en el entorno de esa superficie glandular hay un plexo venoso. ¿Cierto? Y de ahora se estructura jóvenes y después recién viene aquí. El seno sigmoideo va a salir la vena yugular. Entonces la vena yugular interna es producto de todo esto, jóvenes. Y algunos inclusive dicen todo lo que son senos venosos o durales de lo que es masa encefálica confluyen en dónde? En esta estructura que dice la prensa de Teófilo.
que no es el preámbulo, pero para lo que es la yugular interna es la prensa de la orina. ¿Por qué? Porque de ahí viene el seno yugular, o seno sigmoide. Entonces, jóvenes, esta vena yugular interna que se origina en esa estructura que les comenté, ¿por dónde transita? Por la región prevertebral y como conjunto de venas yugulares, esta es la más importante, por supuesto, que recoge la sangre de esta superficie que les acabo de comentar, y las más profundas de la región cervical. ¿Qué otras yugulares existen acá? La vena yugular externa y la vena yugular anterior. Esas dos últimas que les acabo de comentar, ¿de dónde vienen? Intrayugular como yugular interna, que son de las estructuras profundas, pues la yugular externa y la anterior son de estructuras más superficiales. ¿Sí? Ahora, esta yugular interna que la ven acá, o la misma que viene acá, que inclusive están las relaciones anatómicas de esta estructura venosa, ¿qué longitud tiene? Más o menos, en cuanto a diámetro, sí se ha establecido que mide 9 a 12 milímetros de diámetro. Las zonas que recoge la sangre ya se lo comenté, el inicio también. En el inicio, como vena yugular, inmediatamente ese agujero que les he comentado tiene una dilatación, que le llaman el golfo superior. Se describe que ahí puede haber una válvula, pero no cumple la función realmente de válvula. Y cuando ya desemboca en lo que es para conformar el tronco venoso respectivo, tiene otra dilatación, lo que le llaman el bulbo o seno inferior. Sí, escucho. Perfecto, gracias. Entonces el inicio ya la saben, el comportamiento de su región superior y de su región inferior, jóvenes. ¿Qué relaciones anatómicas tiene esta vena yugular interna? En su región más superior, ¿con quién se va a relacionar, jóvenes? Con la región más posterior, obviamente el cuello interno, y la caja timpánica. ¿Y por dónde transcurre inicialmente este nivel? Ya en relación o considerando lo que es estructura ósea. Por delante de las apófisis transversas, obviamente de las cervicales. Por dentro, ¿quién va a tener? Al vientre posterior del músculo bigástrico. Todas esas estructuras tienen que acordarse ahora. Por detrás, ¿de quién va a tener? Al grupo de músculos estiloideos, que son varios. Por fuera, ¿quién va a tener? O se ubica por fuera, obviamente, de la faringe y de la carótida interna, como ustedes lo están evidenciando ahí. Y en el espacio que estas dos últimas estructuras forman, ¿quiénes transcurren? El nervio glosofaríngeo, o sea, el 9, 10 y 11º par craneal. Ahí tienen otras relaciones importantes. En la región media, o esta región superior va desde donde, desde el golfo hasta el ángulo de la mandíbula. Y la porción
porción media de la carótida, perdón, de la vena ventricular interna, ¿de dónde va? Desde el ángulo de la mandíbula hasta el cruzamiento con esta estructura que es el músculo. ¿Qué músculo? Homopleuroideo. Esa es la porción media de lo que es la distribución para las operaciones anatómicas de la vena ventricular interna. ¿Con quién establece relaciones acá? Aquí es más fácil las relaciones anatómicas porque obviamente va a estar el músculo sateque, que es el esternocleido, mastoideo, el esternoideo y el esternotiroideo. Va a estar en relación por fuera con la arteria carótida externa, por detrás, acá hay una triada, ustedes ya lo saben, que está conformada por la carótida, la ventricular interna, y por detrás, ¿quién está? No. El medio que les encanta a ustedes. Para mí es decimal craneal con el ovario. Para ustedes es malo. ¿Listo? E inferiormente, ¿con quién se relaciona? Que obviamente porque está por debajo del músculo omopleuroideo hasta su desembocadura. ¿Con quién se relaciona? Con el músculo fundamentalmente el escaleno anterior. Ahora, ¿qué afluentes tiene esta vena ventricular interna? ¿Qué vista es, joven? Lateral, ¿no es cierto? ¿Qué arteria hay acá? Como ramo terminal de la carótida externa. Flagela. Recuerda, muchachos, no hay problema. La temporal superficial y qué pena que haya examen, ¿no? Y bueno, ¿qué nos sirve? Gracias, no existe. Parece que está total. Esos son los ramos terminales. Entonces, chicos, acá se pone un texto. Y en toda esta superficie se habla de poseer tres troncos responsables de encargarse del drenaje venoso de todos estos órganos. ¿Qué troncos? El tronco tirolinguofacial, el tronco temporo maxilar. ¿Y cuál es el otro tronco? El audículo occipital. ¿Sí? Entonces, ¿y quién más? Si fuese arteria, ¿quién sería esta? La arteria facial. ¿Y qué propiedad tiene la arteria facial con su ramo más superior? Así es, tiene un ramito que se llama igual que el pene cervical. Entonces, en la conformación de esta vena facial, ¿dónde se origina, jóvenes? Acá arriba, en el ángulo interno del ojo. Y se van a exposar con ese ramito del angular de la carótida. Desciende por el surco nasogeniano y al descender, ¿qué relación establece inclusive? Con el conducto de esteno en la cara externa del músculo luciano. Y en este recorrido que tiene, jóvenes, ¿qué hace? ¿Drena de dónde? Del ángulo interno del ojo. Contribuir al drenaje venoso de lo que es los músculos conformantes de los labios, cigomático mayor, cigomático menor, y anastomosa con las venas y el drenaje venoso de estructura noble que tiene en el piso de la boca. Entonces, tirolinguo facial. De ahí la denominación. Ahora, se les agrupa así, pero hay textos que hablan de diferentes formas del drenaje venoso hacia la angular de estas superficies. Pero hay una forma distinta. Porque al inicio les dije, es la que tiene más variaciones anatómicas. ¿Listo? Ahora, está la vena lingual, están las venas tiroideas inferiores y las tiroideas medias inclusive para conformar
este tronco tiroidico facial. Respecto a estas tiroideas, chicos, generalmente conforman el tronco tiroidico facial, pero puede evocar directamente a la jugular interna. Variación anatómica. En un esquema de más aproximación, ahí tienen el tronco. Obviamente, uno de los ritmos conformantes de este tronco es la arteria lingual, la vena lingual, y que obviamente esta va a ser. ¿Qué arterias describimos para la explicación de la lengua? ¿Qué arterias? La arteria lingual propiamente dicha y la lingual, como ramo terminal, la arteria raminal. Entonces, en el drenaje venoso se regresa y forma este tronquito. Luego está el tronco venoso temporo maxilar. Entonces, la superficie de irrigación de la arteria temporal superficial, que es un ramo terminal de la carótida externa, y de la maxilar interna, van a formar este tronco y inclusive formar un plexo a este nivel. El plexo pterigoideo maxilar en relación con las estructuras que hay en la fosa de la misma definición. Entonces, ¿quiénes contribuyen a esto? Acá lo tienen. Lo mismo que hemos hecho en denominación de arterias, la temporal superficial, ahora es vena temporal superficial y la vena maxilar. Y el tronco aurículo occipital. ¿Quiénes contribuyen? La vena occipital, que algunos inclusive que este tronquito puede ser el origen de quién? De la yugular externa. Hay quienes describen que este tronco afluye a la yugular interna. Son variaciones anatómicas. Y este es el resumen de todo esto que les he comentado. Vuelvo a recargar. Vena yugular interna, vena, no solamente el macizo craneofacial, sino de las venas del cuero carotídeo, porque tienen anastomosis con las venas más superficiales que tiene la masa encefálica. Y las estructuras superficiales de los mismos músculos, ¿quiénes se encargan de la vena yugular externa? Acá, pues de relación anatómica, este está por fuera o en la superficie externa del músculo externo pleidomastoideo, la yugular interna, en la superficie profunda de este músculo. El origen ya se los comenté, la temporal superficial y la maxilar interna, transcurre inicialmente por detrás del pabellón auricular, tiene relación anatómica con la glándula parótida en su región más proximal y después obviamente, como les digo, con la superficie externa del esternocleidomastoideo. ¿Y con quién más tiene relaciones anatómicas acá? Son con los ramos sensitivos o cutáneos del plexo cervical, que también en amarillo. ¿Sí? Transpone lo que es la superficie del músculo externo pleidomastoideo. ¿Y dónde desemboca? Y antes inclusive, ¿por dónde se introduce? ¿Cómo se llama este espacio? Conformado por dos músculos. No. El triángulo supraclavicular. Conformado por cara superior de la clavícula, por el supraclavicular. Borde anterior del trapecio ahí. Chicos, obviamente, atravesando la agua, a ver si cómo debe ser de la vena subclavícula. Ya hemos dejado de lado la yugular interna, lo vamos a yugular externa. Ahora, se describe, jóvenes, ustedes lo van a usar en esta vena yugular externa.
pero esas faltas son incompetentes. De relaciones anatómicas, ya se los comenté, la relación anatómica más importante es desde el punto de vista glandular. ¿Con quién? Con la glándula parótida. La fosa también les lo comenté. Y si logran ver, chicos, vena yugular anterior. ¿Dónde se inician estas venas yugulares anteriores? Que se originan de venas pequeñas que están conformando las estructuras del piso de la cavidad. ¿Cómo lo están viendo ustedes esto? Forman dos troquitos, derecho y izquierdo. Y en su parte más inferior, ¿qué hacen? Forman una especie de arco que van a estar usándose entre la vena yugular anterior izquierda y la derecha. Y después a eso le llaman el arco venoso. Y después obviamente van a desembocar en el yugular. Obviamente, jóvenes, si hacemos una comparación entre la yugular interna, la yugular externa y esta última, el diámetro es de mayor a menor. La yugular interna, perdón, también digo, mayor diámetro, la yugular externa de menor diámetro y esta de mucho menor diámetro. Ahora nos vamos a lo que es a describir qué afluentes tiene la vena subclavia. Y cuando hablamos de vena subclavia, chicos, automáticamente es el drenaje venoso de lo que es miembros superiores. Pero antes, ¿qué características generales tiene esta vena subclavia? Chicos, que tiene o venas profundas y venas superficiales. A las venas superficiales también nos da la denominación de venas subcutáneas. Para que se entienda, están a flor de piel, son accesibles. Y las otras, las profundas, son subaponeurológicas, por dentro de las órganos, no visibles, no accesibles. Se describe que en la red venosa profunda o subaponeurológica sí tienen válvulas. Tienen ramos perforantes. Prácticamente las profundas siguen el trayecto que se ha descrito para las arterias y por tanto también reciben la misma denominación. De las profundas generalmente hay dos venas por cada arteria. Dos venas por cada arteria. Esto es en general para lo que es venas del miembro superior. No estoy diciendo con eso que hay dos venas subclavias, en ese caso. Y las subcutáneas, como el término lo dice, distribuidas en el panículo de polvo o tejidos de los subcutáneos, son supraponeuróticas, si lo quieren entender de otra forma. ¿Y con quiénes van acompañados? Generalmente van acompañados por vasos linfáticos y nervios sensitivos. Nervios sensitivos. ¿Y de qué venas específicamente del miembro superior hablamos? Estructuras para ustedes no desconocidas, porque ya esto lo hemos comentado cuando hemos revisado músculos. ¿Sí? Está la cefálica, que drena a la vena axilar. Está la vena basílica, que drena a la vena humeral. Y está la vena mediana luminal. Las dos primeras para ustedes no las desconocidas, al menos cuando hemos revisado músculos. Esta sí es un término nuevo para ustedes. Pero por el nombre, chicos, ya más o menos proyectan la ubicación de esta vena. ¿Qué le continúa? Hacemos un paréntesis para hacer la comparación. ¿Qué le continúa a la arteria subclavia? Arteria subclavia.
Y en vena es igual, vena axilar. ¿En qué región del miembro superior estamos? En la fuerza. Entonces, si es fuerza axilar, necesito comentarios de las relaciones anatómicas respecto a esta vena. ¿No es cierto? Es lo mismo que hemos escrito para aquí. Ahora, pero ¿quiénes contribuyen a la conformación de lo que es vena axilar? Vamos acá. A partir de aquí, si hablamos de dos venas superiores. Y esas dos venas superiores van a conformar el siguiente tronco venoso, que es la vena axilar. Y la axilar después la supra. Entonces, ¿qué afluentes tiene esta arteria axilar? ¿Qué otra estructura hay en el surco deltopectoral conformado por qué superficie se llama? ¿Y qué hay en medio de esas dos estructuras? Antes que venga. Antes. ¿Sí? Y que lo protege, por supuesto. No. Venga, que lo diga. Te lo pregunté, que lo diga, proceso. Es la fascia coracoacromio. Y en esa fascia, jóvenes, que en ese surco obviamente está la vena cefálica, está la vena acromio. ¿Listo? Entonces eso es como afluente para la axilar. Obviamente acá van a estar las circunflexas. ¿Qué hemos comentado pues, de ramos que tiene la axilar? Que tiene las subescapular, la supraescapular, que tiene las circunflejo femoral anterior y posterior. Lo mismo de la espalda. Para que sea entendible la descripción, vamos a ir de lo más distante a lo más próximo. Porque ese es el recorrido que tiene el drenaje venoso. Este es lo más distal, jóvenes, en irrigación y en drenaje venoso. ¿Cómo es el inicio del drenaje venoso de lo que es el miembro superior? ¿Qué superficie es esta de la mano? ¿Palmar o dorsal? Dorsal. ¿Mano derecha o izquierda? Derecho. Por tanto, este es el... ¿Qué superficie? ¿De posición anatómica? Lateral. Pero radio es lateral. Y el quinto es media. Entonces, ¿dónde realmente se originan estos dolores? Se originan en el lecho subungueal y a nivel de los vértebros. Esto es subungueal y esto es vértebro. ¿Sí? Y en esta superficie así, anterior y posterior, en la parte más distal de los dedos, que hay una serie de venas y entre esas hay anastomosis. Por eso cuando tiene una herida acá, sangra profusamente. La aplicación ya la tiene. Entonces a esto se le llaman las venas subungueales y de ahí recién se van a originar lo que está señalando a la derecha. Las venas digitales. Si fuese arteria, ¿cómo se llamaría? Arterias digitales propias. ¿Sí? Entonces, va a transcurrir por los bordes respectivos de los dedos. Y cuando estamos a nivel de los tres últimos dedos y en relación con los espacios intercostales respectivos, van a llamarse las venas de los espacios intermetatarsianos.
Obviamente se van a tomar por esto y ¿qué va a tomar? La vena basílica. Y la basílica es la que va a estar arriba ya formando, o va a se ubicar en el surco dentro pectoral. ¿No es cierto? Estamos en el dorso de la y de la región del segundo dedo y del primero, que se va a originar la cefálica, basílica y cefálica. La cefálica al revés, pero no, la cefálica es por el surco dentro pectoral y la basílica va por la superficie media de lo que es miembro superior. Entonces aquí lo tienen con más detalles, o para de una manera más práctica. Las venas en relación con la región tenar, ¿hacia dónde van a drenar? Su territorio final drenante de la vena. Lo de la región hipotenar, drenan finalmente a la vena basílica. Y los de la región media, ¿hacia dónde van a drenar? A la vena mediana del antebrazo. Es lo que calculo por acá. Entonces, cefálica, basílica y la mediana del antebrazo. Estamos en venas superficiales. Ahora, ¿por qué es importante la ubicación de la mediana de la cefálica de la basílica? Chicos, esas son venas que más adelante, no mucho, cuando hagamos un curso de teoría, sirven desde el punto de vista anatómico, clínico, de aplicación, de tratamiento, las venas más superficiales accesibles. Para que no estén chocando con la aguja. Los enfermería también tienen que saber eso. Entonces, estamos acá. Tenar, hipotenar y la región media. La región media acá la tiene, la vena mediana lateral solar. Del dorso se viene más o menos en la unión de los dos tercios superiores con el tercio inferior hacia adelante. ¿Y en qué superficie estamos? Lateral de lo que es miembro superior. Hasta aquí le dan la denominación de vena radial. Y a esta otra, por supuesto, la vena cubital. Y de ahí, ¿qué pasa con estas dos venas y la mediana anticubital? Y esta tiene una mejor antiposible. Forma una especie de M mayúscula. ¿Sí? Y este triángulo también es importante saber para cuando se hace administración de órganos o se le analiza bien. Pero siempre, jóvenes, aumentar énfasis cuando se trate de establecer una vía importante, tiene que ubicarse en personas de no flexión. Porque imagine usted que tenga la aguja acá, ¿es cómodo lo así? ¿Estamos? Entonces forman esta característica en M producto de la anastomosis, así es, de la anastomosis de la mediana, del antebrazo, la cubital y la mediana. Y otros ramos colaterales pequeños. Y después sí, cuando estamos ya en la superficie del brazo, y ahí cambian de denominación. Esta sí recibe la denominación de cefálica, es decir, que al final de la región tenar a la cefálica y la región hipotenar a la basal. Obviamente esto por la superficie externa o lateral del brazo y esta otra por la superficie media. Pero estamos en venas superficiales o venas surbitales. ¿Estas son accesibles? Sí son accesibles. Sí. Y cuando quieren ustedes un tronco venoso importante, así, y que no dificulte ni la flexión de lo que es, no le acabo con eso. Lo más nunca que tenemos.
Entonces, esto es producto de la anastomosis entre estas dos o tres venas. Entonces, la continuación de estos jóvenes, esto ya lo saben ustedes, que es el surco rectopectoral, con la aponeurosis respectiva, la compromisación respectiva. Vamos a hablar de que hay ahí vena, si no hay la otra vena que es la acromial. ¿Y a dónde desemboca esta vena basílica? ¿A dónde? Esa desemboca en la subclavia y esto va a desembocar en la humedad. La basílica. Ahora, en el recorrido que tienen estas venas, ya les mostré hace un momento, casi pegado a lo que es el triángulo del codo, un ramito perforante de la mediana a las venas profundas. Igual acá, cuando esta, por ejemplo, perfora la aponeurosis braquial para dirigirse a la vena final, que sube un poco del final de lo que es la basílica. Perforante, siempre. Nada más. Y después viene la axilar, jóvenes, ya estas ya se los comenté, los afluentes que tiene, y al final se continúa con la vena subclavia. Y aquí tienen a la vena subclavia, los límites prácticamente son los mismos límites, me refiero a la extensión que tiene como longitud de lo que hemos comentado antes. ¿No es cierto? Es una estructura paralela, una es anterior y la otra es anterior. Las relaciones anatómicas prácticamente son las mismas, pero tienen que ubicar ustedes que es anterior, que es posterior. Por ejemplo, acá, por delante, ¿quién va a tener? La vena. Sí, pero antes que la aclaré. Al músculo sub. ¿No es cierto? Por atrás, ¿a quién va a tener? A la arteria subclavia. Por abajo, ¿quién va a tener? O donde descansa. Para el suplo que tiene la cara superior de la cosa. Entonces, si ustedes recuerdan todos esos jóvenes, pero lo recuerdan consciente, pero no solamente como lectura, sino proyectamos en imagen. La descripción se les hace entendible. Pero si quieren memorizar así, sin siquiera tener una idea de la imagen, no mucho. Y la anatomía se les hace pesadísima. Y arriba, jóvenes, aquí, esta región de la subclavia, que establece relación anatómica con esas hojas aponeuróticas que tiene la región cervical, que se llaman las aponeurosis cervicales. Y las aponeurosis cervicales están en relación con la aponeurosis cervical superficial. ¿Listo, jóvenes? Esto es lo último que hemos comentado y aquí están los ramos. ¿Qué ven es esta vez? La yugular anterior. ¿No es cierto? Y el arco venoso que les comenté, esto es parte del arco venoso que va a estar en relación con la otra vena yugular anterior. O sea, si digamos esta, se obstruye el drenaje venoso de la superficie que drena esta vena yugular anterior si es derecha, no, mejor. La izquierda la suple porque tiene las anastomosis. ¿Qué falta de irrigación, perdón, de drenaje venoso de la parte superior de nuestro organismo? Fuerte. No tiene. No, como estructura, ¿qué falta? Como estructura para arreglar. Hemos hablado del miembro superior, hemos hablado de la región cervical superficial y profunda, de la región de la cabeza donde está fundamentalmente la masa encefálica. Falta de tórax.
¿Y quién se encarga del drenaje venoso? Obviamente, exceptuando los tres primeros espacios neuronales que habíamos explicado por la vena intervertebral superior. Significa entonces, jóvenes, que tenemos que ver esto. Vena acibus, algunos dicen vena acibus mayor, que está en el lado derecho. La otra es la vena acibus accesorio superior, y la vena hemiácibus. Este es ácidos completa, este es hemiácibus. Y si ustedes miran el esquema, chicos, aquí, no solamente miren esto. A ver, ¿quién trata de explicar lo que representa el ejemplo? Que levante la mano. Levante la mano. A ver, la Raimunda va a explicar, pero espérate, si alguien más. ¿Se animan? Sebastián, delegado. Dominique. ¿Sí? Ya. Despierta. Ya. Póngase lúcida entonces. ¿Se anima? No. A ver, las damas, ¿qué te parece? Fuerte, porque ahí ya me voy a decir poco. Irrigación, por ahí empezaste, Nacho. Irrigación en venas. Drenaje, ya. Antes decir la respuesta. El drenaje del lado derecho y parte del lado izquierdo va a en el lado superior. En cambio, el drenaje superior izquierdo va a la superior. Ya. Vamos a mencionar la estructura verde. ¿Cuál? La estructura verde. No, segundo turno. Nada superior. ¿Nadie? Vena cava superior, vena cava inferior. Y entre ambas, miren, ocurre a través de esta ácidos mayor y esta ácidos menor, inclusive anastomosis cava. ¿Por qué cava? Cava superior. Amén. Como es las tributarias que tiene bien la ácidos accesoria, la hemiácidos menor y la ácidos menor. ¿Sí? Entonces,
cómo está conformado el sistema de las venas ácidos. Ácido superior, la hemiácidos accesoria y la hemiácidos menor. La ácidos mayor, esto es lo normal, lo usual, lo frecuente. ¿A dónde debe? A la región posterior, que es vena cava. ¿Sí? Lo usual, lo frecuente, que la ácidos accesoria, cuando está más o menos a nivel del T4, hace un codo hacia el lado derecho y afluye a la ácidos mayor. Y la hemiácidos menor, obviamente afluye también a la ácidos mayor. Eso es lo usual, lo frecuente. Pero de las variaciones anatómicas, esta puede dar directamente a la subclavícula. ¿Sí? La otra, que formen un tronco común. La hemiácidos accesoria con la hemiácidos menor, un solo tronco, y drenen a la ácido superior. Estas son variaciones. Entonces, y aquí está recalcado, permite la anastomosis entre la vena cava interior y la vena cava. Entonces, cuando haya un mecanismo obstructivo de drenaje de la hemiácidos accesoria, o de la ácidos mayor, perdón, hacia arriba o hacia abajo, tiene la opción de drenar a la cava superior o a la cava inferior. ¿Cuál es el origen de la vena ácidos mayor? Se origina, jóvenes, en la región de la pared posterior del abdomen. ¿Y qué arterias hay a ese nivel? En relación con las últimas vértebras de la respuesta. Las arterias lumbares, ¿cierto? Igual hay venas lumbares. Eso es el número de 4 o 5. Y estas venas lumbares, o esta de cada jóvenes, hacen que va a contribuir a formar lo que es la ácidos mayor. Ahí está explicado la anastomosis, que también puede llegar a la cava. ¿Y de dónde recoge o fluye la sangre hasta esta ácidos mayor? Desde el tercer espacio intercostal hasta abajo. Estamos hablando de las intercostales posteriores. Porque esto es territorio de la intercostal superior. ¿Bien? Entonces, drena del tercer espacio intercostal hacia abajo, como colaterales. ¿Y a dónde termina como ácidos mayor? Ya la psicología le sigue, pero antes que forma como una especie de callado. Así como comentaba un comportamiento así medio cóncavo para lo que es el callado de la aorta, igual, este tiene un callado de las ácidos. En el transcurrir que tiene en su inicio esta vena ácidos mayor, puede tener inclusive una fluente de la vena renal del mismo lado, tal igual como en el lado izquierdo. ¿Listo, jóvenes? Ahora, que las relaciones anatómicas, obviamente, ¿con quién va a estar en relación? Si estamos en la región posterior. Anteriormente va a estar cubierto por peritoneal, la grasa preperitoneal, las fases transversales, ¿sí? Y en su cara posterior, ¿con quién va a estar en relación? Con los músculos que hay en esa región. Medialmente, ¿quién va a tener? Ya obviamente en la región superior.
lateral a la columna y después se ubica más medialmente. Aquí está más evidenciado, jóvenes. Este es realmente el callado que les comentaba. ¿Y el callado se forma en base a qué? ¿Qué es esto? Primero tiene que ubicarse, que es una corteza tal. ¿No es cierto? ¿Qué ubicación hemos comentado de la base? Porque está en el lado derecho, en el lado derecho. ¿Qué? ¿Qué es esto? No. Ahora, ese es el hilo pulmonar. Pues el hilo pulmonar quiere decir, digamos, como para nosotros, ustedes lo recuerden, de forma él, rayado de lácteos. Para terminar, en esta región posterior, que lo que ven acá, ahí están las tributarias, jóvenes, que les acabo de explicar. Y si acá va a haber medias cíticas que van a drenar ese nivel, obviamente van a haber ramitos esofágicos, que está el esófago ahí. Van a haber afluentes de las venas bronquiales, pericárdicas y también van a drenar, jóvenes, algunos ramos del plexo vertebral que existe. Lo mismo ahí, chicos. Nuevamente el callado presente que lo puedo repetir es los 8 o 9 espacios últimos intercostales, porque los 3 primeros es de la vena intercostal superior o suprema. La hemiasco es accesoria, esta de acá, perdón, la de arriba. Obviamente, de los espacios intercostales más superiores, que pueden drenar hacia el tronco electrocefálico, a la subclavia, inclusive, vamos al lado izquierdo, o pueden tener un tronquito que va hacia la ácidos menor. Y la hemiácidos menor, obviamente es de los 6 o 7 últimos espacios intercostales, igual se va a originar por las mismas estructuras que hemos comentado para la vena ácidos mayor. Las lumbares ascendentes, puede haber un ramito de lo que es la vena renal y termina en la ácidos. Obviamente aquí las relaciones anatómicas van a ser diferentes. Y estas son solamente las variaciones anatómicas en lo que es este sistema de las ácidos. Lo usual, lo frecuente, vuelvo a repetir, esto es la ácidos mayor, esta es la hemiácidos accesoria y esta es la ácidos menor. Esto es lo usual, lo frecuente. Y esto es una variación anatómica. Forman un tronco común y drenan ese tronco común entre la accesoria y la hemiácidos menor y van a la ácidos menor. La otra, que no haya, y la otra, independientemente sea uno solo, y vaya al tronco electrocefálico o a la subclavia. Listo, inclusive acá hay de superficial, la vena torácica interna va a drenar a la axilar. Y ese es el resumen, jóvenes, y aquí está mejor representado el origen realmente de este sistema ácido en su parte más inferior. Entonces, serían las venas lumbares. La bibliografía, ustedes ya la saben. Les dejo tarea. Para invitarlos a la lectura. ¿No es cierto? Van a revisar el sistema portal. ¿Sí? Porque eso sí tiene importancia empírica más adelante cuando hablamos de hipertensión portal. Vamos a ver cirrosis hepática. Cuando
anastomosis, cava a cava, anastomosis porto, cava, superior, anterior y posterior. A ver, para preguntarles ese día, Raimundo. Salud. ¿Quién tiene la asistencia? 5, 9, 14, 20 y medio.